Hola, doctor Menopausia. Ahora que estoy en esta etapa, quisiera saber qué cambios nutricionales debería hacer en mi alimentación, porque entiendo que no es lo mismo en otra etapa en la que estaba y que ahora tengo que ajustarla a esta nueva característica que tengo. Por lo tanto, hoy vamos a revisar un estudio científico que te voy a traducir literalmente porque estaba en inglés, tanto a desglosar esa información y pues hacer algún comentario que te pueda ser de valor para que tú, reuniendo toda esa información, puede que haya cosas que no te encajen del todo y es bueno también no tomarse toda la información al pie de la letra, ir tirando luego un poco del hilo para generarte al final lo que es un concepto más completo y más profundo de cada aspecto que tú consideres más importante y en el que pienses que tienes que incidir más. Así que vamos con este consenso canadiense en la nutrición de la mujer, menopausia y más allá. Vamos con el primer apartado, que se centra principalmente en el peso corporal saludable y en la pérdida de peso. Respecto a la pérdida de peso, nos dice: para mantener el peso se debería reducir la ingesta calórica y aumentar la actividad física. Creo que eso no es ninguna novedad, que ya lo sabemos y por lo tanto no hace falta indagar aquí mucho. Nuestra ingesta calórica se debe reducir o ajustar, mejor dicho, a nuestra nueva necesidad energética, ya que va a bajar en la menopausia. Por lo tanto, ese puede ser un punto de partida para por lo menos no ganar peso. Ya hemos comentado en algún vídeo cómo se produce todo esto y te lo puedo dejar enlazado para que consultes mejor esa información. También se ha comprobado que el ejercicio ayuda a la pérdida de peso y a reducir el perímetro abdominal. No es nada novedoso, pero me gustaría incidir aquí y comentar lo de reducir el perímetro abdominal. Es más importante reducir ese perímetro abdominal que puedes ver más abultado en la etapa de la menopausia que el simple hecho de perder peso, ya que si yo empiezo a hacer ejercicio puedo ir ganando masa muscular, incluso ganar 1 kilo, pero que mi perímetro abdominal esté más reducido y por lo tanto esté más saludable y mi peso corporal a grandes rasgos ha mejorado, aunque no sea en el total porque peso mal, pero la calidad de mi peso a fin de cuentas es mejor. Siguiente sería: se debe hacer especial énfasis en el mantenimiento de la masa magra y la pérdida de grasa. Seguimos en la misma línea. La masa magra sería mantenerse esa masa muscular, incluso hacer que aumente. Ese sería un punto muy bueno para el mantenimiento del peso y por lo tanto con esas estrategias nutricionales hoy no nos centremos tanto en la pérdida de grasa, pero es cierto que si mejoro mi alimentación y voy ajustando esa ingesta calórica a mis necesidades, vamos a hacer que esa grasa se pueda reducir o que no se acumule en exceso. Pasaríamos ya al primer apartado, que sería ya propiamente dicho como un macronutriente, es decir, todas esas cosas que nos van a aportar calorías y vienen de una fuente concreta. A veces son combinadas, es decir, un alimento suele tener una combinación de varios de esos componentes, ya sea grasa, hidratos de carbono y proteína, pero aquí se centra principalmente en la grasa. Y empieza diciendo que este tipo de obesidad incrementa con el estrés continuado, pero puede modificarse con el ejercicio físico. Es decir, mi grasa corporal, obviamente, eso también se sabe, se puede modificar con el ejercicio físico y que el estrés continuado va a hacer que mi perímetro abdominal seguramente se acentúe más todavía. Estrés continuado. Quiero hacer énfasis aquí, porque a veces un estrés puntual de un día, incluso una sesión de entrenamiento, es un estrés que tú le añades a tu cuerpo, pero es un estrés saludable porque luego hay un periodo de descanso donde tu cuerpo se recupera de ese estrés. En cambio, cuando en la etapa en la que vivimos ahora, donde todo el mundo va con mucho estrés en su vida, si ese estrés es continuado de día a día, donde no hay periodo de descanso, y no me refiero a unas vacaciones o a un fin de semana, sino porque al cuerpo ni siquiera le da tiempo ahí a regenerarse, imagínate el impacto que puede tener en tu salud. Por lo tanto, un punto muy importante de intentar reducir el estrés en ese punto. Siguiente: la obesidad abdominal es un riesgo para la salud del corazón y la demencia. Fíjate, ya no dice solo a nivel cardiovascular, que se conoce más, sino la demencia. Se dice muchas veces que el Alzheimer, que es una patología muy conocida y suele asustar mucho y preocupar también en la menopausia porque se altera el sistema nervioso y podemos empezar a experimentar
pérdida de memoria, lo que no quiere decir que esté directamente relacionada con el Alzheimer, pero si nuestro sistema nervioso se va a ver impactado, digamos que puede haber una probabilidad más alta de que cuando yo tengo una predisposición a tener Alzheimer, al final haya más papeletas de que la acabe teniendo. ¿Y por qué digo esto? Porque al Alzheimer a veces se le dice, se la denomina como la diabetes tipo 3. Ya sabéis que la diabetes está relacionada seguramente con el exceso de azúcar en el cuerpo y por lo tanto también con la obesidad y ese perímetro abdominal más abultado. Por lo tanto, es importantísimo este punto, no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel cerebral. El ejercicio es el único factor del estilo de vida que protege a la mujer de la enfermedad cardiovascular asociada al fenotipo. Y el fenotipo, digamos, como, bueno, aquí hay alguna anotación también, sería la definición, pero es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genética y el medio. A fin de cuentas, digamos que es lo que tu naturaleza te está aportando, que se puede modificar, aunque lleve de genética una base, pero el medio que te rodea puede interactuar y puedes hacer que esa genética no se exprese, digamos, del todo. Por lo tanto, este punto es muy importante a tener en cuenta y ya te he insistido muchísimas veces en que el ejercicio es fundamental, es imprescindible que hagas ejercicio en esta etapa. Vamos a seguir ya, digamos, por esa composición corporal de la que hemos hablado también y nos vamos a adentrar en el músculo. Y empieza diciendo que durante la menopausia se acelera la pérdida de masa muscular y la fuerza. Fijaros que hace esa diferencia entre masa muscular y fuerza. Yo a veces puedo perder fuerza y no perder masa muscular, digamos que no siempre que van de la mano, es decir, se piensa muchas veces que si yo aumento mi músculo voy a tener más fuerza, pero el caso es que puedo aumentar mi fuerza sin ganar músculo. Así que estos dos puntos son importantísimos, que los mantengamos en un buen estado y por lo tanto el ejercicio ahí es imprescindible. Sigue diciendo que la posmenopausia se pierde cada año, fijaos, entre un 0,6% y 1% de masa muscular. Es decir, esto parece que no es mucho, pero ese porcentaje de pérdida acumulado con el resto de años, ¿no? Un año con otro, acaba siendo un grave problema y afectando a tu metabolismo en gran medida. Por lo tanto, piensa otra vez que el ejercicio, si aún no te has convencido, es imprescindible para esa parte. Mantener tu músculo y por lo tanto tu hueso irá de la mano es crucial. Luego dice, entre los 25 años y los 55 se produce una pérdida del 21% de la fuerza. Si no entrenamos la fuerza, no vamos a tener ese mantenimiento de la fuerza, valga la redundancia, y por lo tanto puede afectar también a tu sistema nervioso o ir perdiendo como más habilidades y más potencial en esta área. La pérdida de músculo se incrementa con la inactividad, ningún secreto. Siempre que estés en el sofá va a ser más acelerada toda esa pérdida de músculo. Con el bajo consumo de proteína y el estrés también, esos dos puntos ya lo hemos comentado que son imprescindibles. Incrementa riesgo de caídas y fracturas, lo que hemos hablado antes, como también va a afectar al músculo, puede ser mucho más arriesgado. Si yo he perdido fuerza, no voy a tener tanta agilidad y es más probable que acabe teniendo una caída y si mi hueso está frágil, va o tiene más papeletas de que acabe fracturándose y ya sabemos que eso siempre es un problema. Por último, en este apartado del músculo, dice que la vitamina D y las hormonas sexuales ayudan a mantenerla también. La vitamina D es crucial, luego hablaremos en un apartado más concretamente sobre ella, pero para el mantenimiento del músculo y para muchas otras funciones es muy importante, como vemos. Pasamos al siguiente, que sería el hueso. Y empieza diciendo que la masa ósea se pierde con la edad, lógicamente, con una pérdida rápida durante la menopausia. Es decir, con la edad se puede ir perdiendo, pero digamos que desde jovencitas vamos ganando hueso, si lo estimulamos correctamente y llegamos a un pico. Y luego se va perdiendo y cuando llega la menopausia, digamos que esa curva cae en picado. Y si esa caída, digamos, llega a un punto en el que se frena, pero si se frena ya en los niveles donde se considera que ya está establecida la osteoporosis,
sí que vamos a tener un problema. Pero si yo he estimulado bien mi hueso, una vez entrada la menopausia, me he mantenido aquí, he hecho ejercicio de fuerza, me he alimentado correctamente y va cayendo ese hueso más suavemente, puede que no llegue al nivel peligroso de esa osteoporosis. Por lo tanto, eso va a ser importantísimo para mantener tu salud y si al final tienes alguna caída, por ejemplo, que simplemente se quede en una anécdota e incluso te rías de ello. Seguimos diciendo que en mujeres posmenopáusicas sanas, ojo, se asocian la proteína y el calcio con mejores huesos, también con magnesio, zinc y vitamina C. El calcio es el más conocido para este tipo de cosas, pero ya estamos viendo que esos micronutrientes, es decir, no nos aportan calorías, pero sí nos aportan otras funciones, son muy importantes. No vamos a entrar tanto en alimentos concretos que los contienen, pero si tú vas a Google y buscas alimentos ricos en zinc, alimentos ricos en no sé qué, te van a aparecer un montón de ellos y por lo tanto vas a poder incluirlos en tu dieta con facilidad. Así que por esa parte lo vas a tener más fácil. Por último, comenta que debe ir acompañado con un programa de ejercicio donde se trabaja la fuerza. No te descubro nada nuevo, que ya he sido bastante pesado con ello. Vamos ahora ya al apartado de nutrientes a tener en cuenta. Y empezamos con la proteína. Y comenta que adecuadas ingestas mantienen la masa ósea muscular y la fuerza y previenen la sarcopenia. Lo hemos comentado en algún vídeo, la sarcopenia es la pérdida natural de la masa muscular, de manera que si yo mantengo una buena cantidad de proteína en mi alimentación, fijaos que vamos a mantener la fuerza incluso. Ya hemos hablado que está como diferenciado una parte de otra, pero cierto es que si yo mantengo mi músculo en buen estado, mi fuerza también se va a ver repercutida positivamente. Por lo tanto, ese punto importante. La edad, la obesidad, la diabetes tipo 2, otras enfermedades y el estrés reducen su absorción. Es decir, que si yo creo que estoy consumiendo unas proteínas que son adecuadas, si tengo estas características, igual tengo que hacer algunos ajustes para llegar a los niveles adecuados de proteína. Y se comenta también que se recomienda un mínimo de 1 y 1,2 gramos de proteína por cada kilogramo de tu peso corporal. Es decir, si yo peso 70 kilos, 80, los que sean, puedo multiplicar ese número por 1,2 en este caso, incluso te diría, y aquí hago una anotación, y es que otros estudios encuentran beneficio en aumentar la cantidad y en caso de la obesidad calcularlo con tu peso objetivo, es decir, si necesito perder unos 30-40 kilos de grasa, que serían bastantes, es decir, peso, pongamos 100 kilos, pero mi peso ideal pueden ser unos 70, tendría que calcularlo también con esos 70. Y aquí incluso, sí, es uno de los puntos en los que te digo que es bueno ir tirando del hilo, y es que por lo general las recomendaciones que se hacen de proteína son bastante, digamos, ligeras y que sí que se podrían aumentar un poquito más. Hay muchos mitos que se han generado alrededor de la proteína y por lo tanto no debemos centrarnos tanto en lo perjudicial de este macronutriente, sino en todos los beneficios que nos va a aportar. Así que ya hemos visto eso, que si pesamos alrededor de unos 70 kilos, lo podríamos multiplicar por ese 1,2, incluso te podría decir 1,5, y esos gramos de proteína son los que debería distribuir a lo largo de mi día y a lo largo de las comidas, incluirlos todos los días, intentar llegar a esos niveles. Y ya te adelanto que es bastante. Y con esos requerimientos vas a conseguir un montón de beneficios, tanto adelgazar como también que se mantengan todos esos niveles que hemos hablado de hueso, de músculo y que tu cuerpo en general funcione mucho más correctamente. Es recomendable distribuir esta cantidad en al menos 3 comidas diarias, lo que aumenta un 25% su absorción. He visto estudios que dicen que da un poco igual, pero al final un poco por ser prácticas sí que os recomiendo que lo distribuyáis en varias comidas, ¿no? Al final es más llevadero y ya no sé que hagas algún tipo de ayuno intermitente, de que también podemos hablar. Si quieres déjamelo en los comentarios si te interesa y puedo hacer un vídeo al respecto. Y por lo tanto esa distribución a lo largo de tu día pues va a ser más interesante. Entonces a lo mejor me sale, vamos a redondear, 100 gramos de proteína, no quiere decir que si yo me tomo 100 gramos de pescado ya contenga esos 100 gramos de proteína. El pescado tiene muchas otras cosas que no son pura proteína. A lo mejor esa
esa dosis de pescado tiene unos 20-25 gramos de proteína y tengo que complementarla con otros alimentos más a lo largo del día. Por lo tanto, ahí sí que podremos andar en otro vídeo para no alargar mucho este, y es un punto importante a tener en cuenta. Podría ser una prioridad imprescindible en tu alimentación. Seguimos diciendo que se recomienda como mínimo consumir pescado, ¿ves? Venimos aquí al pescado, 2 veces a la semana. Alternativas a la carne como las legumbres y el tofu, y carnes magras con poca sal y bajas en grasas. Un poquito ya lo que sabemos de más enfocado a las proteínas de más calidad, más saludables, y que en esta etapa pues habría que reducir un poquito más esa grasa saturada, ya que si tenemos un riesgo cardiovascular más acentuado, sería interesante priorizar unas grasas un poquito más saludables como la del pescado, por ejemplo. Pasemos ahora a los hidratos de carbono, y es que se estiman, aquí volvemos otra vez a las cantidades, que puede ser un poco farragoso este punto, pero se estiman 130 gramos al día, donde comprenden entre un 45 y 65% del total de la dieta, para obtener la energía, fibra y micronutrientes necesarios. Aquí hago un inciso, y es que la típica pirámide nutricional, esta que nos han enseñado toda la vida, donde en la base están los cereales, hidratos de carbono y demás, es un poco controvertida y digamos que no refleja realmente lo que debería ser la base de nuestra alimentación. Así que mi punto de vista aquí es que esto hay que cogerlo con pinzas y que indagues más un poquito sobre esto. Lo principal que te puedo decir es que priorices sobre todo los de más calidad y dejes fuera pues, todo lo que sean harinas harinas blancas, el pan blanco, no todo lo que sea blanco, muy refinado que se dice, mejor reducirlo directamente, no tomarlo. Sigue diciendo que la resistencia a la insulina incrementa con la edad, influyendo en la predisposición genética y otros como el estrés o el ejercicio. Fijaos que venimos aquí otra vez al punto del estrés. Creo que es importante incidir sobre este punto, así que tómatelo en serio si consideras que tu vida tiene un alto nivel de estrés y por lo tanto empieza a generar estrategias. Puede venir muy bien algún tipo de terapia o incluso empezar con alguna meditación, y ver el punto ese para reducir ese punto de estrés te puede ayudar un montón. Son preferibles aquellos con índice glucémico bajo, lo que comentábamos antes. Todo lo que sea blanco, digamos que se parece más al azúcar. El azúcar, sabes que genera un pico de insulina, es decir, de todo lo que sea muy azucarado, mi cuerpo va a recibir mucha glucosa, que es lo que se convierte en azúcar, y por lo tanto mi organismo responde con un pico alto de insulina para conseguir rebajar esa glucosa, ese azúcar en la sangre, y por lo tanto al cuerpo eso no le gusta nada. Entonces, si consumimos ese tipo de alimentos más integrales, más granos enteros, que estén menos refinados, vamos a conseguir que ese índice glucémico sea mucho más bajo, y en esta etapa es una de las cosas que más debes tener en cuenta, sobre todo para el control del peso y evitar sobre todo el riesgo de diabetes, que se puede complicar bastante. Y bueno, lo último dice, las recomendaciones pueden variar entre individuos. Aquí aprovecho para decir este inciso, y es que estos son generalidades que nunca se deben tomar al pie de la letra para todas las personas, y si piensas y consideras que es necesario que un profesional te ajuste bien una dieta, ese puede ser un buen punto de partida, que contactes con alguno y que al final te lleve de la mano para ir aprendiendo y que tu alimentación mejore. Vale, ya pasaríamos al apartado de los micronutrientes, donde empezaríamos con el calcio, y es que se requieren unos 1200 miligramos de calcio diario. Ahí no voy a comentar nada más, ya hemos visto que puede ser bueno para el hueso, etcétera, siempre y cuando hagamos ejercicio, porque muchas veces dices, ay, yo tomo calcio ya y no me hace falta nada porque ya va directamente al hueso y se mantiene a la perfección, y eso no es así. Como no se absorbe en cantidades grandes, ojo, cuidado, porque se puede producir un riesgo de hipercalemia o hipercalcuria, es decir, que ese calcio excesivo al final forme piedrecitas en diferentes partes de mi cuerpo, ya que ve dando algún problema. Por lo tanto, se recomienda administrar en dosis pequeñas, es decir, esos 1200, repartirlos en varias tomas para evitar esos pequeños riesgos que hemos
de los que hemos hablado. Seguiríamos con la vitamina D, que ya hemos hablado que es importantísima, y comenta que sobre los 50 años se debería suplementar, fíjate, para mantener huesos fuertes y evitar el riesgo de fracturas. Hay mucha evidencia ya que nos relaciona la osteoporosis con el consumo de calcio junto a vitamina D, y por lo tanto el ejercicio, vuelvo aquí a insistir, imprescindible para un buen mantenimiento de los huesos. Aquí nos dice también que la Women's Health Initiative encontró una reducción en la fractura de cadera con 10 microgramos o 400 unidades internacionales que se comenta de vitamina D junto a 1000 miligramos de calcio. Como hemos dicho, esta combinación es importantísima. Otras recomendaciones se sitúan entre 800 unidades internacionales y 2000 unidades internacionales diarias. Ahí no voy a comentar nada, que no soy experto ni mucho menos en eso. Y termina diciendo que tras los 70 años los requerimientos aumentan. Es decir, conforme va aumentando la edad, y especialmente ahí a los 70 años, deberíamos consumir un poquito más, suplementar más esa vitamina B. Avanzamos ya a la vitamina B12 y vamos a ver aquí que bajos niveles de esta vitamina en edad adulta reflejan una mala absorción en el futuro. Por último dice también que se recomiendan diariamente 2,4 microgramos, y aquí te repito lo mismo donde puedes encontrarla, pero algunas anotaciones que te hago son que por ejemplo el hígado de vacuno y almejas son las mejores fuentes junto a pescado, carne de ave, huevos, leche y productos lácteos. Vamos por último ahí a las consideraciones especiales, que se está alargando bastante el vídeo y ya no me sale ni la voz. Empieza aquí diciendo el corazón. Ya hemos hablado también en algún vídeo cómo la menopausia impacta mucho ahí en la salud cardiovascular, por lo tanto nos habla de que la enfermedad cardiovascular aumenta durante la menopausia. Ya lo sabemos, así que sigue diciendo que el consumo diario de frutas y verduras previene el riesgo cardiovascular. Muy importante aquí el apartado de la fibra, que sí que va a tener un impacto muy saludable en tu cuerpo y va a hacer que todo el contenido en fibra de las verduras y las frutas tenga esa reducción en el índice glucémico que hemos visto antes, para que tu cuerpo no tenga ese impacto tan fuerte. Como eso está relacionado con la diabetes y la resistencia a la insulina, por lo tanto va a generar un buen caldo de cultivo para que la enfermedad cardiovascular pues no se exprese tanto o de una manera tan peligrosa. Dice, una dieta de alta calidad reduce todas las causas de mortalidad, sobre todo enfermedad cardiovascular y cáncer. Es decir, pon mucho énfasis en la calidad de tu dieta. No priorices solamente en adelgazar, no, esto engorda, etcétera, sino como en aumentar muchísimo la calidad de tu dieta, porque como dicen muchas veces, creo que era, no sé si Aristóteles o Hipócrates, alguno de ellos, que tu alimentación sea tu medicina y tu medicina tu alimentación, porque es verdad que te vas a ahorrar un montón de disgustos y enfermedades a partir de una dieta equilibrada. Por lo tanto, te animo a que vayas aplicando estos consejos. Terminamos por último con el apartado de mente, y es que la dieta mediterránea, un alto consumo de grasas no saturadas, antioxidantes y vitaminas D reducen el riesgo de demencia. El tabaco y el alto consumo de aluminio lo aumentan. Volvemos aquí al punto de la demencia. Habrá que ponerle mucho énfasis aquí porque ya se sabe que es una patología, el tema del Alzheimer, que es muy preocupante, y cada día, por desgracia, se ven más casos y ya te digo que no es nada agradable, por lo tanto, ponle énfasis aquí en este punto. Comenta también que los bajos niveles de vitamina D favorecen el declive. Volvemos a la importancia de la vitamina D, no solo para lo que hemos comentado, para el hueso y para el corazón, sino como también a nivel mental. Por último dice que las isoflavonas de soja no tienen efecto. Muchas veces se utilizan este tipo de suplementos, se podría decir nutricionales, para paliar ciertos efectos de la menopausia. En algunos sí que tienen su buen efecto y consiguen esos síntomas se reduzcan, pero aquí por lo que parece no se ve que haya una evidencia en que afecte positivamente a este punto. Por lo tanto, este sería un buen resumen de todo lo que comenta
este artículo. Ha sido largo, hay mucha información también y como te digo, es cuestión de ir viendo cuáles son mis elementos más deficitarios para ir progresando y generar o crear una estrategia que me pueda ir mejorando la calidad de mi alimentación a largo plazo. Esto no consiste, mañana me voy a poner a empezar a cambiar, a poner patas arriba toda mi alimentación, porque a lo mejor tu cuerpo, tus hábitos no lo toleran y acabes abandonando. Por lo tanto, céntrate en cada área, ve mejorando poquito a poco y a largo plazo irás consiguiendo todos esos beneficios. Si te ha gustado, esto ha sido todo hasta aquí, házmelo saber, como siempre, pues suscríbete si no lo estás ya, déjame un like o algún comentario diciendo si te ha gustado, o incluso si tienes alguna duda o quieres que ahondemos en algún punto más de lo que hemos hablado hoy. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo.